Primero que nada, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a su canal otra vez, después del timbre. Hoy estoy con una persona que la verdad me da gusto entrevistar, por todo el tiempo que lo conozco y por cómo ha sido en su vida. Aquí estamos con el Capitán América. Profesor, ¿Cómo estás? muy bien, ¿Qué muchas onda? gracias. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación, A vale. ver qué tal se pone. No, se tiene que poner bueno. Vale, ¿qué estudiaste en Mm, aquellos años? Aquellos años, yo soy ingeniero, estudié ingeniería en comunicaciones electrónica en el CUSEI Ujú. y ya después, pues luego hice la maestría ahí se llama Sinvestab, es un centro de investigación del Politécnico, pero hay varias bueno, no sucursales, varias sedes y yo Ujú. estoy en la de Guadalajara. Ahí me metí a hacer maestría en telecomunicaciones y ahorita ya voy a terminar el doctorado también ahí. ¿Cómo decides tú hacer la maestría? Pues en realidad fue fue raro porque cuando yo ya estaba en las últimas partes de la carrera, Ujú. yo no pensaba estudiar más. O sea, yo estaba haciendo mis prácticas en Continental, yo estaba muy a gusto y me salió la oportunidad que nos hablaron a varios compañeros a ver si queremos hacer la maestría y lo hablé con el jefe. Y mi jefe me dijo, no, pues, la verdad, como para subir de puestos aquí en ¿En la la empresa? industria, en la Ajá. empresa, tienes que estudiar una maestría o algo así de administración o tener algo mejor, pues para que la gente te vaya conociendo y te vaya subiendo más, ¿no? Entonces me recomendó que mejor antes de quedarme a estudiar, me fuera a hacer la maestría rápido y luego me regresara. Pero ya lo último, pues ya me metí a la maestría, ya me gustó como el área de la investigación y ya me quedé. O sea, ¿La, fue de rebote, tal cual. la maestría en qué fue? El nombre es Maestría en Ciencias con especialidad en ingeniería eléctrica, así se llama. Ujú. Pero en ese centro de investigación todos tenemos como el mismo nombre, pero hay como áreas. Está el área de computación, está el área de electrónica de potencia, de control, de diseño y la de telecomunicaciones, que es en donde estoy yo. Y esa fue la que tú te decidiste Sí, después por ella. ¿Y, sí. y cómo fue ese proceso para decidirte por esa maestría? Pues primero nos hablaron a varios compañeros de la generación a los que nos había ido bien en promedio. Ajá. Nos hicieron una reunión como una sesión informativa, nos explicaron de qué querían el proyecto, cuál era la idea, la base, fueron varios egresados a explicarnos pues, qué nos convenía, ¿no? Ujú. Y la verdad estaba interesante, me gustó, y ya la idea fue, primero haces un examen, es un proceso muy largo, Ajá. y es muy largo porque como es una institución pública, no cobra, o sea, no te cobran ni Ok. maestría ni doctorado por semestre, y eso es muy bueno porque a pesar de que UDG es pública y eso, pues te cobran como más, pues, 6,000, 5,000 pesos por semestre, más o Ajá. menos. Y acá no te cobran, pero como no te cobran, el proceso es muy largo porque pues, quieren que los que entren no se salgan, porque pues, no les Ok. conviene. Seleccionan gente, Sí, pues. pero mucho, porque viene mucha gente de otros lados. Por ejemplo, en el proceso de selección, primero hicimos un examen como de conocimientos para ver si sí, la armamos en el área en donde estamos, ¿no? Ya de ahí hacen una preselección y tienes que ir un mes a unos cursos propedéuticos en donde te dan clases. Te dan unas clases especiales como de regulación para ver si los conocimientos los puedes encaminar a lo que ellos quieren. Ya que terminas el mes, haces un examen de lo que viste en Ujú. el mes, vuelven a hacer un filtro de los mejores y luego de ahí te entrevistan los jefes. Hay muchos Los doctores. investigadores, los doctores, los que están ahí, los investigadores con los que vas a trabajar, te entrevistan para ver tus aptitudes, ver conocimientos, ver este. También te hacen muchas preguntas sobre tolerancia al fallo, al estrés, porque es mucho estrés, la verdad, estudiar Ujú. un posgrado. Y al final de cuentas, pues se quedan con la gente que ellos pueden, ¿no? Ajá. También obviamente tienen cierta limitación de gente, porque pues toda la gente que entra le dan beca. Entonces, si hay 10 becas, hay 10 gentes que pueden entrar. No aceptan más porque no quieren tener gente sin dinero, o sea, que no tengan un sustento, porque son como especialidades muy demandantes en tiempo. Tú terminas, entonces, así fue tu proceso. Tú terminas la maestría y luego haces el doctorado Es que, o te esperas un tiempo. es que cuando ya estás en la maestría, trabajas en un proyecto. Bueno, en un proyecto no, en una parte de una tesis que ellos te definen, de que te dicen, oye, yo estoy haciendo esto, necesito a alguien que haga esto. Ujú. Entonces tú ya te empiezas a hacer eso. Si
ven que los conocimientos o las cosas que estás haciendo tú están adecuadas, de repente, como me pasó a mí con mi asesor, el doctor Parra, me dijo, oye, del proyecto que estamos haciendo, yo tengo la idea de seguir haciendo esto, pero un poquito más macro, o sea, hacer más cosas, pero necesito gente dedicada más tiempo, entonces te ofrezco el doctorado en lo que estás haciendo Ajá. para que te dediques de lleno a esto, ¿no? ¿Y el doctorado lo hiciste en la misma escuela? Ahí mismo. Cuando la mayoría de veces cuando trabajas bien, los doctores te ofrecen el doctorado. Le llaman doctorado directo, pero no es tan directo. Lo que tú haces es que cuando tienes que hacer tu tesis y presentar tu examen de grado. Pero cuando tú presentas tu examen de grado, hay una manera en que tú puedes presentar el examen de grado y presentar tu inicio a doctorado. Haz de cuenta, tú Ujú. haces el examen, tienes 3 gentes o 4 de sinodales y luego agregan otra gente para tu examen de ingreso a doctorado. Entonces te preguntan de todo y al último te preguntan por qué te vas a quedar al doctorado, qué vas a hacer. Y ya que te aceptan, pues te dan tu grado de maestría y aparte te dan tu entrada al doctorado y tú ya entras tal cual. ¿Y el doctorado seguiste la misma línea o agarraste No, otra? sigues en la misma línea, nada más que las diferencias son, en maestría te dan te dicen, yo necesito que hagas esto en Ujú. el año, un bloque, un diseño. Yo hago diseño digital, por ejemplo, de diseño de chips, entonces a mí me encargaron hacer un core, un bloque, ¿no? Que hace algo. Cuando termino eso, en el doctorado me dicen, necesito que hagas toda la cadena, no nada más uno, todas. Ujú. Y ahí no problema, pero lo diferente es que en doctorado te dejan solo. Entonces tú tienes que estar leyendo, tú tienes que estar investigando, a diferencia de maestría que a lo mejor ya te dicen y te acotan qué es lo que tienes que hacer. En doctorado tú tienes que empezar a investigar para ir con el doctor y decirle, encontré esto y esto y esto, y ya empiezas a discernir, empiezan a ver, y ya dicen, pues yo creo que lo mejor es que lo hagamos por esta manera, por esta manera. Entonces tú empiezas como a hacer como un surco en la línea, porque no hay, y empiezas a desarrollar una investigación que no existe, o si existe, la empiezas a perfeccionar, la Y, y, diferencia. y tu proceso, por ejemplo, en la maestría no dices clases, a lo No, mejor, no, ¿verdad? no, no, no. En el doctorado, ¿cómo fue ese proceso para que te naciera ese gusto o para que tú quisieras dar clases? Pues primero cuando haces un posgrado, la mayoría de veces hay de dos sopas, o te vas a la industria o te vas a la academia, ¿verdad? Entonces, yo lo que dije, yo quiero empezar ahorita que estoy dando el doctorado y que hay manera, porque lo hablé con mi doctor, hay manera de dar clases, empezar a dar clase ahorita para ver si me gusta, en Ujú. cuanto salga del doctorado, seguir en la línea académica. Y si no me gusta, pues irme a la industria. O sea, no, ¿cómo se podría decir? Ahorrar tiempo no esperarme hasta que salga para ver qué hago. Ajá. Empezar con uno y ya si no me gusta uno, pues ya me voy al otro. Ya tengo el caso, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, te mandan, ¿qué dices? ¿Las primeras 2, 3 clases, 4? ¿O cuál fue tu primera clase que tú impartiste? Pues mira, de acá a mí lo que me salió primero me salió una oportunidad en Valles, Ujú. en Cuballes, aquí en la Meca. Estaban buscando gente para el área de instrumentación y nanosensores, creo que se llama la carrera. Entonces, pues por un contacto me dijo, oye, pues creo que necesitan gente, manda tu currículum, pues para Ujú. ver si puedes, ¿no? Y yo decía, pues me conviene porque pues, yo soy de Ameca, entonces aprovecho cuando vengo a ver a mis papás de Guadalajara, me quedo y los lunes doy clase y ya me voy. Entonces vine, me entrevistaron, me fue bien en la entrevista, me dijeron, pues te tocan las clases y las primeras clases las empecé a dar en UDG, tal cual. Ujú. De ahí del proceso ese, por ejemplo, ¿qué clase dabas? Ahí daba clases de electrónica, tal cual, daba una clase de circuitos, se llama circuitos eléctricos, en donde enseñas pues, cómo funciona la electricidad así en ciertos componentes, ¿no? Ujú. Para que cuando vayan a hacer un diseño, pues no se les queme o no Ok. haya pérdidas o eso. Entonces me tocó dar esa clase y me tocó dar una clase se llama condicionamiento de señales, que es tal cual para que las cosas lleguen bien, o sea, las señales te lleguen bien, les tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Limpiarlas, le suelen llamar, acotarlas, que es un filtrado. Entonces esas clases eran las que me tocaban a mí, eran más teóricas. Tú, por ejemplo, ¿cómo diseñas tus clases? La manera acá con nosotros en primaria le llamamos planear. Ajá. No sé si con ustedes también sea esa manera. Sí, pero algo importante.
es que en todas las universidades suelen tener planes de estudio ya hechos y cada materia que te va a tocar te dan le suelen llamar, ¿Propósito? es que tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en TEC le llaman analítico, acá en UDG le llaman como plan de actividades. Ujú. Entonces, en esos documentos así a ti te dan qué deben de saber los alumnos cuando llegan, qué deben de saber los alumnos cuando salen, y te dan un cronograma de por semana que deben de ver. Ujú. Entonces, tú como profesor te dicen, un ejemplo, por esta semana tienes que dar esta clase de introducción a conceptos. Ok. Tienes 2 horas para dar la clase de introducción a conceptos. Terminando esta clase deben de saber este y este concepto. Entonces, a nosotros se puede decir que ya nos dan la estructura del curso. Lo que nos toca y que lo más pesado es generar todo el material, porque no te dan material, a menos que un profesor que haya dado la clase de repente te lo pase, pero si no lo tienes que generar tú. Entonces tú, por ejemplo, a ti te dicen, tienes que estar del punto A al punto B Ajá, y tú tienes que diseñar cómo vas a llegar con los alumnos del punto A al punto B, todas las actividades, el material, sí. todo eso es lo que tú tienes que diseñar. Es que lo que hacen es como que te dan una base, pero muchas veces la base es muy pedagógica. O sea, Ujú. yo lo que digo, muchas veces los planes de estudio lo hacen gente que no da clases. Entonces pone demasiadas actividades, pone demasiadas cosas que tienes que hacer y te das cuenta que en el salón a lo mejor no se necesita todo eso, porque si el conocimiento es que sepan conectar, pues ponlos a conectar. No les enseñas teórica de cómo conectar, pues no sirve de nada, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces, como digo, es una guía, pero lo importante es como ir sondeando también el salón, porque si de repente ves que el salón tienes una actividad y no avanzó, pues no te puedes brincar, porque Mm. si no, no va a aprender. Le van a decir, pues nos dio todos los temas a medias el profesor. Tú, por ejemplo, ¿cómo enseñas? O sea, ¿cómo es una clase con el profe Gonza? Así de, llegas, te presentas, ya tienes dudas, tu propósito antes de empezar a clases. ¿Cómo Ujú. es ese proceso? Pues al final de cuentas, desde que empieza por ejemplo, voy a empezar a impartir una materia hoy. Ajá. Entonces el primer día llegas, te presentas, tienes que dar como un pequeño currículum de lo que haces, a qué te dedicas ahorita. Luego dar los propósitos de la materia, es decir, objetivos generales, objetivos Ujú. específicos, el plan de evaluación, porque a nivel universidad no es igual a nivel Una primaria. primaria y eso. A nivel de universidad tú tienes que decirles cómo los vas a evaluar, porque si no les dices, luego al final quieren decir, profe, que valga más esto, que valga más esto, que valga más esto. Entonces tú desde el primer día tienes que, la sesión cero, que le llamamos nosotros, tienes que dejar los pasos bien claros. Porque al momento de entregar calificaciones, cuando empiezan a alegar o tienen alguna inconsistencia o están enojados, pues nada más dicen, ¿por qué me puso esto? Ah, pues porque aquí dice que esto vale tanto y pues no lo entregaste, entonces te baja eso. Y ya con eso te basas tú, ¿no? Entonces es bien importante empezar primero a puntualizar eso. Tú, por ejemplo, entras a tu clase y siempre, como dices tú, la clase cero, ¿verdad? Ujú, Siempre llegas y dices, te voy a evaluar con esto, mi examen va a valer tanto, mis trabajos van a valer tanto. Les dejas bien en claro, pues, sí. qué es lo que ellos necesitan para acreditar tu materia. Sí, Y ahorita, en la actualidad, ¿qué materia estás dando? ahorita, bueno, como decía, estaba dando en Valles, duré ahí año y medio y me cambié bueno, duré un ratito sin dar y luego me cambié al TEC de Monterrey, allá en Ujú. Guadalajara. Entonces en el TEC se trabaja diferente que en UDG y eso. En UDG y en la mayoría de las universidades en el semestre te dan una materia que dura todo. En el TEC se dan bloques. Por semestre te dan 3 bloques. Ajá. Es un poquito diferente porque se trabaja por proyectos. Entonces, cada semestre me toca cambiar de bloque. Ok. Es como, hoy les vamos a enseñar esto y tienen que hacer un proyecto de esto. Les vamos a enseñar después esto y tienen que hacer un proyecto de esto. Es más modular, le suelen llamar, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita estoy dando clases que van muy ligadas a programar y a hacer circuitos, pero con micros, a programarlos, a hacer sistemas, le suelen llamar sistemas embebidos, que son sistemas de control, algún robotcito, cosas así, porque Ujú. doy en robótica, entonces les tengo que enseñar cosas de manejar a lo mejor brazos robóticos, manejar algún robot que se mueva,
hacer el control para que detecte colores. Eso es lo que ahorita doy yo. ¿Y cómo llegaste a dar clases en el TEC? Yo me imagino que fue una travesía. Sí, no, yo le digo que fue suerte también. O Ajá. sea, entrar fue suerte, quedarse ya fue travesía. Entrar fue suerte porque uno de los que trabajan ahí en Simvestab, el doctor Peña, lo contrató Simvestab Ujú, ya como investigador. Y él daba clases en el TEC. Entonces, cuando lo contrata, pues tiene que dejar sus horas en el TEC. ajá, Entonces, cuando las va a dejar, habla Peña con nosotros y nos dice, oigan, yo voy a dejar mis clases, yo sé que ustedes ya dieron clases, entonces voy a tener un compañero cubano, Karel, y a mí nos dijo, oigan, a ustedes dos les voy a mandar la recomendación con el jefe ajá. para que los entreviste ustedes y que agarren mis clases, porque yo sé que ustedes saben de lo que yo daba. Entonces Karel y yo entramos, vamos a hacer una investigación, te hacen una clase prueba. O sea, tú tienes que dar primero, aparte de tu currículum y todo, tienes que dar una clase en frente de varios profesores que saben del tema. Ujú. Entonces te dicen, hoy vas a dar clase de cómo programar esto. Entonces te ponen a dar la clase, tú la das, te preguntan como alumnos y todo, y ellos deciden. Entonces ya dentro de los que, no sé cuánta gente fuimos, la verdad. Yo sé que Sí. a mí me entrevistaron y sé que después me hablaron para darme horas. Y ya, pero me empezaron a dar 4 horas a la semana, por ejemplo. Y Ajá. luego después me fueron dando más y ahorita pues ya tengo muchas más horas, ¿no? Y ya tengo más clases que dar. ¿Ahorita cuántas clases estás dando a la semana? Depende, o sea, hay veces que doy, no las veo por clase, las veo por horas. Ujú. Ahorita estoy dando carga completa en Tech, que serían 20 horas a la semana. Mucho. Sí, son 4 horas al día, tal Ajá. cual, pero es una carga completa como profesor. A final de cuentas dicen que la carga completa son 40 horas, ¿verdad? Ey, En un trabajo. Pero como profesor son 20, porque te dicen que por cada hora que des clase, debes de tener mínimo una hora para calificar o para ver las evaluaciones o todo. Y luego aparte necesitas otra hora para preparar clase. Entonces te dicen con 20 horas no puedes hacer más porque si no, no vas a alcanzar a rendir. y haz de cuenta, tú haces ese proceso, entras, empiezas a dar clases. ¿Cómo te gustó? Porque sí es una manera diferente. Sí, pero yo creo que una de las cosas importantes es que sí sé explicar. Ajá. Porque por más que te guste, si no sabes explicar eso, pues no te va a ir bien. Y luego, otra cosa, por ejemplo, hablando del TEC de Monterrey, ahorita en donde estoy, la institución te evalúa cada semestre. O sea, Ajá. los alumnos te dicen si sabe, no sabe, si sabe explicar, no sabe explicar. Y si de repente en una evaluación sabe que el profesor no sabe, ya no te contratan. Entonces, al final de cuentas, como digo, una de las cosas es que sé explicar y otra de las cosas es que se me ha dado en que hay un nivel de respeto entre los alumnos, pero también un nivel de confianza. No sé si es por la edad, porque tampoco estoy tan viejo como a lo mejor tus profesores, o simplemente porque les caigo bien, no sé, pero hay un nivel de confianza en el cual no les da tanta pena preguntar, no les da tanta pena decir que no saben. Entonces, al momento de decir eso, como que es más fácil saber qué dudas tienen, qué conocimientos y ayudarles. Eh, Malamente soy medio aprensivo en que a veces me quedo más tiempo y eso, pero es porque no me gusta ver que algo no se termine y que yo pueda ayudar, ¿no? Entonces creo que eso me ha ayudado, que sí me importa, como yo trabajo mucho en proyectos, me Ujú. importa mucho que los proyectos funcionen, porque al final de cuentas les sirve a ellos y también yo como profesor quedo bien porque dicen todos los proyectos del profesor Gonzalo funcionaron, ¿no? Ajá. Entonces, al momento de que todo funciona, de que les va bien, que los evalúan bien, que todo pues va fluyendo y eso es lo que me gusta, ¿no? Que ver proyectos funcionales, ver que llegan sin saber y se van sabiendo algo que yo les enseñé, eso es gratificante, creo. Pues yo creo que sí es un motivo de orgullo, la verdad. Cuando te sale algo bien, Pues de sí. que dices tú, enseñé esto, lo que yo traté de transmitir, ellos lo agarraron y lo hicieron. Entonces, pasa todo ese proceso Mm. de que das clases y todo esto, evalúas. Ahora, ¿qué te está motivando ahorita a enseñar a ese tipo de personas? ¿O cómo llevas esa motivación de tu parte para demostrarla con tus alumnos? Eh, Creo que lo más importante es que hay carreras, yo siempre pongo el ejemplo, carreras como medicina,
o como ingenierías y más los electrónicos y los computólogos, que debes de estar innovando, tienes que estar actualizándote muy rápido porque la tecnología va muy rápido, ¿no? Ujú. Entonces, al momento de estar en carreras o estar dando clases en la universidad, por ejemplo, te pone un reto de que te tienes que estar actualizando porque los conocimientos, por ejemplo, los conocimientos que me dieron a mí, la mitad ya son obsoletos, ya Ajá. no se utilizan. Y luego cuando yo estaba, no estaba el deep learning, no estaba inteligencia artificial, no estaba el machine learning, el big data, no estaba todo lo que está ahorita, lo de pues lo de ChatGPT, lo de DeepSeek, no estaba nada de eso. No sabíamos las bases, no había nada. Entonces, al momento de que tú estás dando clases, también te motiva a decir, debo de aprender esto y debo de ver como las cosas nuevas que van saliendo y que vas viendo que los alumnos están aprendiendo, pues de repente te pones a leer para Ujú. aprender. Entonces eso te ayuda, te actualizas. Yo digo, hay muchos temas que yo vi en la carrera que en realidad los comprendí, los pude absorber hasta que di clases. Porque 2, 3 veces que le vuelves a dar vueltas y vueltas y vueltas, y dices, ya entendí. Entonces también es algo que me ayuda, ¿no? A mí me gusta aprender, me gusta actualizarme, me gusta tener todos los conocimientos pues, bien comprendidos, porque al final de cuentas eso vale, ¿no? Ajá. Entonces, al dar clases, pues te ayuda mucho Tú, hasta que no tú, se te por olvide. ejemplo, ya terminaste tu doctorado, ¿no? Ya estoy en lo último. Ajá. ¿Cómo te actualizas? Por ejemplo, ¿Lees o? es que, por ejemplo, en doctorado, los temas o lo que tú estás haciendo no tiene que pasar de 5 o 3 años. Ajá. O sea, debes de ver, le llamamos el estado de arte, que si alguien ya hizo eso, hasta qué nivel llegó y qué limitaciones tienen. Te tienes que estar comparando. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que estar leyendo artículos, tenemos que estar leyendo artículos tanto de publicaciones científicas como artículos en algunos foros en donde vas viendo las tecnologías. De repente te invitan a algún foro en alguna empresa Ujú. de, por ejemplo, Intel, Oracle, todas esas, en donde van a como actualizarse, a ver las nuevas tecnologías, los nuevos desafíos. Entonces, al final de cuentas, tú te tienes que estar moviendo mucho para no quedarte estancado en los conocimientos. Entonces, eso también te ayuda mucho en el doctorado, porque al final de cuentas, pues tú cuando salgas tienes que innovar y tienes que debes de saber algo más que los demás para que en realidad te dé el diferencial, ¿no? Ahorita que me dices, tú cómo, porque se me hace medio raro, ¿cómo decides dejar la industria? Ujú, Porque ya ves que trabajabas en Continental, ¿verdad? ujú. ¿Cómo decides dejar la industria para dedicarte a dar clases? Es que no fue que dejé la industria para dar clases. Ajá. O sea, yo dejé la industria, te digo que fue mucho rebote y mucho circunstancial. Mi idea era, ya estaba haciendo mis prácticas en Continental, ya me habían dicho, pues cuando termine las prácticas y te gradúes, ya te vienes y te vamos a contratar aquí en el área en el que estaba, en la de Ujú. garantía. Entonces yo dije, pues excelente, ¿no? Pues es una empresa muy buena, la ¿Eh? verdad, Continental. Entonces, pero ya cuando hablé con el jefe que me dijo, si quieres empezar a escalar luego cuando estés trabajando te van a pedir hacer una maestría y es muy difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ok. Entonces me dijo, si ya te están ofreciendo la maestría, vete a hacer la maestría. Yo me voy a hacer la maestría. Termino la maestría, sigo con el doctorado porque me gustó el tema y en el doctorado me ofrecen dar clase. Y mi idea no era dar clase. O sea, lo que digo que es mucho de rebote porque lo que he hecho hasta ahorita no han sido mis ideas de vida. O Ajá. sea, yo cuando estaba en la universidad no pensaba en dar clases, ni pensaba hacer una maestría. Yo pensaba, termino la carrera, me pongo a trabajar en la industria y ahí me quedo y sigo, busco una industria buena, ¿no? Ujú. Entonces, creo que son situaciones que han ido saliendo, bajo la marcha, pero que las veo como oportunidades y creo que en la vida pues hay que tomarlas, ¿no? O sea, al final de cuentas, si no funciona, pues te vas otra vez a lo que querías. Fíjate, Gonza, que sí es cierto. O sea, tú no has querido, aunque se, no has querido, no, este camino no te llevó. O sea, las circunstancias fueron las que te llevaron a esta situación, Ujú, a dar clases, a esto. Como dices tú, el jefe te ofreció, ella es la maestría para que cuando vuelvas a regresar te pueda ofrecer un mejor puesto. ujú. Entonces, ese de que vuelves, tú decías, tengo mi lugar a gusto. Sí, Entonces, de repente te enseñan algo que a lo mejor no habías conocido y te está gustando. Dices tú, no, pues ¿para qué vuelvo a algo, verdad? ¿Sí me explico? sí, y al final de cuentas, o sea, aparte de lo que ya, de que dices que te enseñan algo que no conocías, te das cuenta que si es en temas de
teóricos y conocer, pues sales de la universidad y a lo mejor te faltan muchos temas que comprender. Ujú. Los viste y los pasaste porque tenías que hacer un examen y estudiaste 2 Ok. días antes, ¿no? Que Ajá. suele hacer la mayoría de gente. Pero después de 6 meses que no practicas, pues sabemos que los estudios dicen pues que se te olvida todo, ¿no? Entonces al momento de estar practicando, viéndolo, perfeccionándolo, ya hay un punto en el que domina los temas tanto que aunque los dejes de ver buen tiempo, cuando los regresas, pues los puedes explicar, ¿no? Y al final de cuentas creo que es algo que yo vi acá en los posgrados, en la maestría, en el doctorado, que te empiezas a familiarizar tanto con los temas y los ves una y otra vez que ya los dominas. Y al dominarlos, pues ya eres un experto. Y al ser experto, pues ya la industria es Sí, importante, ya es ¿no? parte de ti. Oyes, ¿y cómo es, por ejemplo, tu salón de clases? Ujú, Este, no sé, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque aquí en la escuela pública, pues es muy diferente. Haz de cuenta que carecemos de muchas cosas. ujú. En una universidad así, pues me imagino que tienes tu proyector, o qué es lo que, tu Es, salón, pues, cómo es, está equipado. sí, pues mira, ahí me da risa y coraje a la vez, porque pues yo estudié en UDG, ¿verdad? Yo Ajá. estudié en privada. Entonces, por ejemplo, te voy a poner la analogía. Yo cuando estaba en UDG teníamos salones en donde pues teníamos nuestros pupitres. Estaban buenos, la verdad, no era Ujú. que estuvieran horribles, pero se notaba que eran pupitres pues ya que tenían su tiempo y eran pizarrones normales, ¿no? Para los profesores. En una aula de una universidad privada, hablando del TEC, son aulas muy grandes en donde tienes mesas en donde los alumnos pues se pueden sentar en la mesa que ellos quieran. Eh, Como son aulas muy grandes, tenemos 2 proyectores Ujú. y tenemos un proyector en un lado y tenemos un proyector del otro lado del aula. Por lo mismo, si uno se sientan mucho para allá y no alcanzan a ver, pues como alcanzan a ver de este lado, ¿no? Y luego, eh, cuando eran clases híbridas, por ejemplo, nos adaptaron los salones con cámaras que detectaban movimiento para que nos siguieran y para dar clase. Ok. En comparación a mí me tocó dar clase en las dos, y sí era mucha diferencia, ¿no? Y digo, es amargo porque dices, pues porque uno sí y otro no, ¿verdad? Pero Ujú. pues sabemos que es por la capacidad económica que tienen. Aparte, en el TEC, los laboratorios, lo que necesitan los alumnos se los consiguen. Si de Ujú. repente dicen, oye, necesitamos ciertas tarjetas, se las compran. Obviamente son del TEC, pero les tienen todo el material que necesitan Ok. porque pues es como resguardo de ellos, ¿no? Y a los profesores nos dan todo el material que necesites, o sea, si de repente necesitas marcadores, alguna tarjeta y eso, pues te las compran para que tú lo utilices. La idea es que ahí no se ponen a escatimar en gastos siempre y cuando te es una educación de calidad. De hecho, como el eslogan es excelencia que nos rige, entonces todo tiene que ser con excelencia. El Ujú. profesor tiene que dar una buena clase, por recursos no escatiman y tampoco por tiempo ni nada. Si tú pides algo, te lo hacen. Si necesitan un alumno quedarse hasta la 1 de la mañana, le dan permiso. ¿Por qué? Porque dicen, por nosotros no queda. Ok. Entonces, priorizan, pues, esa, como dices tú, la calidad de excelencia, pues. Y es pues sí, es una parte fundamental. Yo una vez soñé, me acuerdo que, no sé si viste la película de Iron Man, Ujú. cuando el vato saca acá en su cuarto así de, no manches, me quiero imaginar alguna vez un aula así, pues, de que tú puedes manipular ciertas cosas y ciertas maneras, pues. Pues hay aulas que son interactivas. Esas no suelen tocar mucho a los ingenieros porque los ingenieros estamos más en laboratorios. Ajá. Pero hay aulas interactivas en donde tienes tus pizarrones electrónicos tal cual. Y pues todo lo que estás proyectando se lo puedes mandar a los alumnos a sus computadoras también, o sea, un Ujú. archivo, cosas así. Y también tenemos que, por parte de la universidad nos empiezan a dar cursos de actualización de herramientas. De repente dicen, salió esta herramienta que nosotros tenemos, la cual hace a lo mejor un pizarrón virtual para que todos lo puedan ver en su computadora. Ajá. O tenemos una herramienta para lo de las cámaras, un ejemplo, nos enseñaron a utilizarlas. O todas las cosas que vas generando tú. Entonces a la verdad hay unas cosas muy interesantes, muy actualizadas que tú puedes utilizar en aulas, pero al final de cuentas creo que
más que todo eso, que son recursos que sí te ayudan, como tener a los profesores, y no nomás hablo por mí, hablo por todos los profesores que conozco que son buenísimos, tener profesores que dominen tema y que sean abiertos, creo que lo que le da más peso todavía a la educación que se maneja ahí, ¿no? Que todos los profesores estamos en la disposición de que nos reten, que nos pregunten mucho y que cualquier duda que tengan estamos abiertos a la posibilidad. Es que sí, sí es cierto, pues, o sea, no te niegas sabes que a lo mejor esta cosa ahorita no la sé, pero la investigo y te la digo. Y no hay problema en eso, porque pues no sabemos todo también. Sí, y luego aparte, pues yo hablo por mí, no soy de una clase alta, soy una clase media, yo creo, ¿verdad? Ajá. Nunca me ha faltado nada, pero tampoco es que tengamos muchísimo en la familia. Entonces, de repente darte cuenta de los montos que pagan por el estudio, dices, yo no me puedo poner en un punto de no dedicarle media hora después porque están pagando demasiado por su educación o están gastando y les interesa. Entonces, si Ujú. les interesa y tú les puedes ayudar, pues date el tiempo. Adelante, Sí, pues es tu trabajo tal cual, ¿no? sí. Y más que nada, el trabajo, pues sí, es lo que tú haces, pero a lo mejor ya te está gustando. Y queriendo y no, te voy a ser bien sincero. A lo mejor muchos al inicio dices, pues las clases enseñaron, pero te va gustando, te va, amando, vas queriendo esta profesión. Pues como te digo, Gonza, a lo mejor al principio no puedes amar la profesión de profe, pero poco a poco le vas agarrando ese gusto porque es un gusto sabroso. No sé si te ha tocado cuando conoces a una persona que a lo mejor lo del inicio no sabe mucho, Ujú. pero ya cuando termina tu curso es especial, o sea, sabe de, sabe de más, le gustó tu clase y todo. ¿Cómo te sientes tú? Muy bien. Pero mira, yo lo que les suelo decir a los alumnos, que muchas veces me preguntan que qué es lo más difícil de ser profesor, ¿verdad? Ujú, Y si les digo, es que en realidad a un profesor nos pagan por enseñarle a la gente que no entiende. Porque al final de cuentas, si tú llegas a dar una clase y te toca una persona brillante, que me han tocado muchos alumnos muy buenos, pues agarran la idea a la primera, dominan el tema a la primera, entienden los conceptos y pues ya, al final de cuentas no les sufren, ¿no? ujú, Pero hay alumnos a los cuales les cuesta más trabajo saber o no, o les cuesta trabajo comprender a la primera o les cuesta trabajo comprender como el método que tú le estás diciendo o el approach, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo les explicas, pues? ujú, Entonces ahí el trabajo del profesor es, como tú debes de tener un nivel de dominio, debes de ser capaz de explicar mínimo 2 o 3 maneras diferentes lo mismo, para ujú, que si de repente una persona, porque hay personas que son muy matemáticas, si les explicas matemáticamente lo entienden, y teóricamente, pero hay gente que es más práctica, que la teoría le cuesta, pero en la práctica entiende. Entonces, creo que como profesor los retos son esos, ¿no? ujú, Debes de saber cómo llegar al alumno y como dices tú, de repente ver a alguien que le cuesta mucho trabajo entender algún tema, pues a mí me gusta mucho. Y aparte, cuando ves que entiende un tema y los empieza a hilar los demás temas y agarra el ritmo, porque el chiste es agarrar ritmo en cualquier conocimiento. En cuanto agarras el hilo y empiezas a entender que dices el famosísimo que yo les digo, con razón. Y ya cuando dicen eso es de que ya entendieron. Y cuando entendieron eso, les empieza a aventar más y más y más y agarran el hilo, ¿no? Y eso es importante y es bien interesante. ¿Alguna anécdota chistosa o buena que tengas para platicarnos de que te Este, haya pasado dando eh, clases? o sea, chistosa, la verdad es que no me ha pasado nada. Me han pasado cosas, bueno, chistosas en el sentido de que de repente avientan bromas o chistes que son muy buenos, la verdad. Ajá. Pero tú como profesor, pues no te puedes reír. Así te ríes. Ni, es que yo no lo hago, ¿por qué? Porque otra vez hablando, la diferencia es, pues, profe de primaria tienen cuando mucho 12 años, ¿no? ¿Sí? Y mis alumnos tienen 21 o 20. Entonces luego lo toman como confianza y empiezan a perder el respeto. Ok. Y entonces de repente hacen lo que ellos quieren en el aula. Ujú, Y digo, pues al final de cuentas el aula es de ellos, pero debe haber un respeto entre el profesor. Entonces, por más buena que esté el chiste y eso, nomás te da la vuelta y te dicen, profe, ¿a poco no le da risa? Y dices, pues sí, pero no me puedo reír. ¿te ríes en tu casa? ¿Eh? Les digo, no, pues la verdad estuvo bueno y ya, pero no me gusta perder el respeto porque podría parecer
que es fácil, y no es que podría parecer, es muy fácil que te pierdan el respeto en el aula. Fíjate que hay una línea bien delgada Muy entre delgada. respeto y amistad, porque cuando esa línea imaginaria se pierde, pierdes tú muchas cosas como maestro y los alumnos pierden muchas cosas como alumnos. Sí, y aparte pierdes el criterio de ser objetivo, Ándale. porque a mí, o sea, es algo que la verdad me cuesta mucho trabajo, pero lo trato de hacer siempre, porque es cuando esté un salón, el que sea, no debes de tener complacencia ni preferencias por nadie. Entonces, al momento en que alguien te empieza a caer bien y te lo empiezas a hacer amigo, como dices tú, llega el punto de la subjetividad de que a lo mejor quieres que le vaya mejor porque pues te cae bien. Y eso al final de cuentas como profesor y éticamente está muy mal, porque al Oh, final de cuentas debes de evaluarlo por lo que saben y por los conocimientos, evidencias y el desarrollo que tuvo en la materia. Si de repente llegas a esa objetividad, bueno, a la subjetividad, a decir, pues porque me cae bien entregar lo mismo, pero a ti te pongo 100 y a ti 90, o a ti te pongo 90, a ti 80 porque me es mi caes mejor, compa. eso está mal. Entonces, es algo que la verdad a mí me cae muy mal porque o sea, a mí me gustaría estar, como dices, cotorreando en el salón, hablando, porque yo sé que son buenas gentes, yo sé que los Ajá. chistes son buenos y todo. Yo sé que me iría muy bien y me la pasaría muy bien en el salón en ese punto, pero caería en la subjetividad. Y al final de cuentas, como profesor, o es como los médicos, como cualquier carrera, debes de ser objetivo, ¿no? Tienes que tratar a todos igual y debes de hacer tu trabajo independientemente de si conoces o no conoces a la persona. Entonces es bien difícil. No, la verdad sí tienes mucha razón en eso, porque después la amistad influye en tu decisión por decir, le voy a poner, no, pero es que es mi compa. Ay, me llevó unos taquitos. O me la llevo bien a toda madre con él. Y eso influye en el que tú digas, en vez de ponerle 8, le voy a poner 9. Porque no lo haces, consciente, lo haces inconscientemente porque crees que es tu amigo y que lo merece. Y cuando hay una amistad de por medio, acuérdate que siempre tratamos de no sobrevalorarla, sino que de valorarla y decir, esto se merece mi compa, porque es mi compa. Ujú. Y entonces ahí perdemos esa pequeña línea que hablamos. Yo sé que hay puntos en los que sí está bien utilizar amistades y pues desarrollar vínculos, ¿verdad? Por ejemplo, entre profesores, o sea, a mí sí me gusta que cuando me toca dar clase con algún profesor, hablar con él, conocerlo, porque al final de cuentas, entre mejor se lleven los profesores, Ujú. creo que es más fácil sobrellevar las materias. Si no conoces con quién vas a dar la materia, porque otra cosa, en los bloques damos materias 2, 3 profesores, o sea, no nada más es uno. Entonces, por ejemplo, a mí me toca una parte, a otro otra y a otro otra. Entonces, si se llevan bien los profesores, si hay buena química, no te va a costar trabajo. Hasta hay veces, por ejemplo, yo ya llevo dando unos bloques con los profesores, profesor Gilberto y Gerardo, que yo ya me llevo muy bien con ellos. Mm. Y, por ejemplo, Gilberto viaja mucho porque él es experto en inteligencia artificial. Y ahorita como está en boga, le hablan a conferencias hacia lo loco. Entonces, de repente me habla por teléfono, a la hora que se me dice, oye, Gonzalo, yo tengo clase el martes, pero el martes tengo una conferencia y luego no son cerquitas, por ejemplo, conferencia en Chile o conferencia en Estados Unidos, ¿verdad? Y no voy a alcanzar a llegar. Entonces, ¿puedes ir a dar clase tú? No, pues que sí. Entonces yo voy a dar clase, luego me da él. Y entonces llevar esa camaradería está padre, pero como profesor Sí, entre profesores. Con los alumnos no puedes tener esa camaradería, porque no. luego se agarran de ahí. Y así como hay gente que en realidad lo aprovecha en buena manera, o sea, de que no puede ir a una clase y te pide paro y le haces paro, o que, profe, es que no puedo hacer la tarea porque me dejaron un montón, pero tú lo entiendes y dices, pues yo sé que anda trabajando y sé que anda apurado, les alarga un día más la tarea. Ujú. Hay alumnos que se aprovechan de esas cosas y empiezan a hacer lo que ellos quieren, entonces no te conviene. Es que como decimos, es la pequeña línea Sí. que no debemos de romper tanto como alumno y profesor, porque si la rompes esa, puede ser muy amigo de alguien o que su papá fue tu amigo en algún momento, puede llegar a pasar si, si sigues dando clases. Entonces, tu papá, yo le di clases a tu hijo o a tu papá y Y, ahora te estoy dando a ti de hijo. Entonces, él va a pensar de que, no, pues es bien cotorreo. ujú. Y no, la verdad no. ¿Qué le prepara el profe Gonzalo después de esto? ¿De qué? Del doctorado, de sus clases. Pues ¿Cuál mira, es?
¿Cuáles son tus piensos, pues? Ahorita, como les digo a mi doctor, al doctor Parra, porque muchas veces me pregunta eso, le digo, en realidad no tengo nada formal, pero tengo muchas propuestas. O sea, eh, me han propuesto quedarme en el TEC, pero ya como profesor, pero de planta, porque Ajá. ahorita estoy como cátedra. Pero necesitaría hacer un postdoctorado ahí, o sea, quedarme a trabajar un año en un proyecto del TEC. Entonces es una de las cosas que puede. Para explicar, ¿qué es un postdoctorado? Mira, en términos, como podríamos decirle, en términos simples, es alargar un año lo que estás haciendo Ajá. porque se necesita terminar algo, ¿no? O sea, de que de repente dicen, él ya terminó con los requerimientos para el doctorado, pero su actividad puede alargarse un poco más. Ujú. Entonces el postdoctorado es esas actividades que estás haciendo las puedes alargar, perfeccionar, formalizar todo lo que te hacía falta y terminas bien tu proyecto para ya terminar. No es como que digas, te hizo falta, simplemente es decir, ya terminé lo que tenía que hacer, lo hice bien, Ujú. pero hay un proceso más que le podemos hacer y quiero aprovechar el tiempo con el postdoctorado. Para no irte. Hay otro, bueno, es licenciatura, maestría, doctorado. ¿Hay otro aparte del doctor? El postdoc. Es lo... El postdoctorado es el tope. Ajá. Y lo único que puedes hacer es estudiar otros doctorados, a lo mejor otras maestrías. Hay mucha gente que, por ejemplo, me ha tocado administrativos y directores que ellos tienen una maestría en ingeniería, por ejemplo, un Ujú. doctorado en ingeniería, y luego se avientan un doctorado en administración, porque al momento de ser que los quieren hacer jefes, pues necesitan saber las herramientas, saber los recursos, este, saber técnicas para ser jefe, porque te Sí, enseñan a ser sí, 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 jefe, sí, sí. a ser jefe formal. Entonces, de repente encuentras gente que tiene 2 doctorados, uno en administración, y otro en ingeniería. Entonces, lo más que tú puedes estudiar es un postdoctorado. Es hasta Hasta donde ahí topa. llegas. Y ya de ahí, pues puedes escoger otra rama de tu misma carrera. Puede ser educación, puede ser administración, como Ujú. dices, varias cosas que se ligan a lo mejor a lo mismo, Ajá, sí. ¿no? Pues se me hace bien. ¿Y qué más aparte del... Pues, bueno, ¿Qué sientes ser es, profe del TEC? pues mira, en términos, podrías pensar de que, Gonzalo se metió a dar clase en el TEC, ya se hizo sangrón, ¿verdad? Porque es la mayoría Oh, que dice, no, pero es la mayoría que piensa la gente. Los que saben, los que conviven conmigo saben que a mí me vale. O sea, ajá, para mí es lo mismo dar clases en UDG, que en TEC, en donde sea, en donde me contraten y aprovechen lo que tú mis sabes. conocimientos. Ajá. Yo nunca voy a hablar mal de ninguna y nunca voy a decir nada malo de ninguna porque no me ha ido mal en ninguna. Ujú. En UDG, jefes, todo me fue muy bien, la verdad. Me salí porque me era difícil estar yendo y viniendo de Guadalajara. Empecé a tener problemas con mis tiempos en el doctorado, no me estaba rindiendo. Dejé de dar clases, no fue que renunciara a una para irme a otra. Simplemente renuncié porque no me estaban dando mis tiempos y después de cierto tiempo ya me contrató el TEC Ujú. porque salió la oportunidad, pero si no, tampoco estuviera, ¿no? Dar clase en el TEC como institución es una institución muy seria. Es una institución formal y de excelencia, como se dice. Ujú. Entonces, es un compromiso importante porque como profesor debes, desde tu imagen, desde cómo te paras, cómo hablas, cómo te desenvuelves. ah, Nosotros, ahorita estoy hablando normal, pero cuando estamos como amigos, pues tenemos un Sí, vocabulario, sí, sí, tenemos una sí. manera de tratarnos, ¿no? Pero, y cuando ahorita que estamos platicando, tengo una manera de referirme. Cuando estoy dando clases, debo de hablar de cierta manera, propiedad, tener ciertas cosas, ¿no? Es una empresa, es una universidad, como lo quieras ver, que a pesar de ser, es seria y todo, pero es humana y se fija mucho en lo que necesitamos los profesores, pero también te exige. Entonces, de que, profesor, lo vamos a apoyar en todo lo que necesitas para dar la materia. ¿Qué resultados? Lo mínimo que espero es que la materia sea excelente, es lo mínimo. Ajá. Entonces, ya después cuando llegan las calificaciones que se llaman ECOA, que son encuestas de satisfacción para alumnos, ahí se dan cuenta y dicen, el profesor funciona, no funciona, y si funciona, si te va bien, suele haber eventos en donde te reconocen que te va bien. De Ujú. hecho, a mí me ha tocado, gracias a Dios, estar en varios eventos en donde me ha ido bien. Te reconocen, te dan un diploma,
hacen una cena especial para los profesores, convives con los jefes y entonces empiezas como a hacer tu networking, ¿no? De conocer más gente, Ajá. saber que trabaja en esto y esto. Como alumnos, la verdad me llevé una sorpresa porque otra vez prejuicios, ¿verdad? Tontos, que cuando estás en la universidad pública y dices, está en la privada, dices, pues ellos pasan por pagar. Ujú. Y la verdad es que no, o sea, yo como profesor en cuanto llegué, hubo un nivel de exigencia de los alumnos hacia mí muy fuerte, de que te preguntan muchísimo, cuando les salen dudas en realidad te cuestionan, eh, dedican mucho tiempo en hacer las cosas. Ujú. ¿Por qué? Porque tienen un sentido de decir, pues yo estoy en esta universidad y estos profesores me están retando, pues yo le voy a echar ganas. Ok. Entonces, independientemente, hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que está becada, hay muchísimos becados. Ujú. Podría parecer que el tecnológico nomás se dedica a hacer dinero, pero la verdad es que el tecnológico ayuda a mucha gente en términos de becas, el Ajá. TEC. Hay mucha gente becada que por sus estudios socioeconómicos a lo mejor ven que no tienen dinero, hay proyectos para apoyar a esa gente. Hay un proyecto muy, muy bonito que a mí me gusta mucho, que se llama Líderes del Mañana. De hecho, hubo un alumno de aquí de Ameca que tuvo esa beca. Ajá. Está muy padre porque es una beca en donde tú te postulas como persona de decir, oye, pues yo trabajo, por ejemplo, soy de Ameca, hago esto, tengo un emprendimiento en donde mis papás venden, no sé, cierta cosa y yo les estoy ayudando, pero desde un punto de vista cambiamos el modelo de negocio, Ajá. estoy metiendo a redes sociales. La verdad pido apoyo porque yo quiero estudiar una carrera con ustedes, pero no tengo los recursos. Entonces tú te postulas y hay generación líderes del mañana en donde cual te dicen, por ejemplo, profesor Dona, eres seleccionado tú a líderes de mañana, Ujú. te vamos a dar el 100% de beca. 100%. No vas a Ajá. pagar nada. Te piden actividades que ayudes como tipo trabajador del TEC, pero son actividades académicas, que de repente mostrarle los aulas a unos alumnos nuevos, tener como mentoría con alguien, cosas así, y obviamente un promedio. Pero está padre porque son proyectos que ayudan a los alumnos que no tienen dinero y no tienen los recursos, pues a tener una calidad de vida muy grande, ¿no? Me han tocado alumnos que de repente me dicen, es que yo soy de la generación líder del mañana, y dicen, y yo sin eso yo no podría estar aquí, la verdad. Y algo impresionante es que a mí nunca me ha tocado ver distinción por dinero en los alumnos, ni Ujú. por raza, ni por nada. Y me han tocado de todas. Hay mucho alumno extranjero, hay gente que tiene muchísimo dinero, hay gente que no tenemos dinero. No se nota en términos Hay de... pretitos, güeritos. Hay de todo, hay de Ajá. todo. Fíjate que a veces, qué bueno que aclaras eso, porque a veces nos vamos con la finta. Sí, el prejuicio, Ajá. 100%. Y la verdad está mal. A veces pensamos que porque tú eres esto, vas a tratarme el peor a mí, y porque porque soy esto, me vas a hacer menos a mí. Y no, la verdad, fíjate que yo tengo una teoría. Yo en algún momento de mi vida di clases en una escuela privada. Los niños de escuela privada son los mismos que escuela pública. ¿Por qué? Porque son niños. Los prejuicios a veces los hacemos nosotros, los papás o los adultos. Ujú. ¿Por qué? Ay, no, no te juntes con fulano. A mí me tocó en su momento niños, la verdad, de que iba así, pues que el papá era el político o que era y el niño que estaba becado. Y el niño nunca lo hacía menos, No, porque lo trataba, porque es un niño. Y yo pienso que cuando ahorita, ¿qué estamos hablando de tu adultez joven? Cuando sí, estás, sí, pues de la son, universidad, de los van 18 a los saliendo 20, de la adolescencia, ya son jóvenes, jóvenes, ajá. son jóvenes. Entonces, tú no tienes ese prejuicio. Te hace el prejuicio la sociedad. No, pues que tú tienes, varo, pues a lo mejor, puede ser más que pero no, realmente, cuando los ves conviviendo todos ellos, dices, no manches, ellos conviven bien a gusto. Y son personas, porque todo el mundo somos personas. Pues sí. Y llegamos a ese momento de convivencia cuando no lo creemos y estamos bien a gusto. Por última pregunta, profesor Gonzalo, ¿qué le prepara el futuro a este Mira, amigazo? no sé si voy a vivir mañana para empezar, ¿verdad? Dios quiera que sí. Dios quiera. Pero el futuro, mira, algo bueno es que
creo que dentro del estudio, dentro compañeros de universidad, compañeros en los posgrados, compañeros en las universidades que he dado clases, compañeros en la industria que conozco. El futuro creo que va a ser bueno porque al final de cuentas, independientemente de a dónde me vaya, hay oportunidades. Ahorita estoy revisando diseños. No he terminado, pero estoy trabajando como tipo contratista. Presto servicios profesionales para unos proyectos de gobierno que al final de cuentas, o sea, puedo trabajar en eso, puedo trabajar en otros lados. Entonces, flexibilidad tengo, es algo muy bueno. Les digo, una vez estaba hablando con mi mamá y le dije que qué feo, sí, oye, pero qué feo es tener como tantas oportunidades y no poder decidir, porque cuando no tienes es feo, pero cuando tienes varios lugares que hay que escoger, te cuesta mucho trabajo porque si no escojo bien y si escojo algo que no era lo mejor, entonces no me estreso porque no me quiero dar la oportunidad de escoger alguna de las ramas porque todavía no termino el doctorado. En cuanto termine, me tengo que poner a escoger uno ya fijo. Pero ahorita con lo de las clases, con lo de los contratos y eso, la verdad es que estoy mal no me va y tengo la flexibilidad de estar explorando más cosas, ¿no? Entonces, en cuanto termine, pues espero tomar una decisión ya fija en la cual tenga la certeza de estar en una empresa, en una universidad, en lo que sea, pero ya fijo y haciendo algo para lograr como sobrellevar ese camino y estar, aumentar por ahí, ¿no? No, pues, Gonza, nuevamente muchas gracias. Eso. A los alumnos que les da el profe Gonza, punto extra, si se suscriben y le dan like, no se crean, no se crean. Pero ahí estamos. No, no es cierto. No, no es cierto. No, todo tranquilo. Por favor, denle like, suscríbanse y espero que les haya gustado este capítulo. De antemano, muchas gracias. Y otra vez, después del timbre, aquí con un profe de universidad que me da gusto y más que nada porque es amigo. Y aparte es el Capitán América. Gracias. Gracias, profe. Ya está. Gracias, Missy.